Buenos días, amigos. Desde Pirineo Sur en Jaca, dedicado hoy en dos de las partes en que dividiremos nuestra charla a los españoles, y una de ellas se la dedicaremos a los banqueros de todo tipo y lugar, a los banqueros gángster, hablando en plata. He pretendido a lo largo de este verano enseñar algo de una economía que ha nacido a partir de la crisis de 2008, que en el fondo es la continuación de un neoliberalismo desenfrenado que ha fracasado, de unos banqueros que han hundido el sistema monetario internacional y de unos gobiernos que han perdido el sentido de la realidad a lo largo y ancho del mundo. Solo queda como referente Estados Unidos, que curiosamente es el mayor culpable de todo lo que ha pasado desde 1980 hasta 2008. La crisis de 2008, que fue, como decíamos, un temblor preocupante, pero un temblor, no se ha resuelto en 2016. Bernanke no fue capaz de resolverlo y menos lo está resolviendo Yellen. La realidad es que tenemos un serio problema, entre otras cosas, porque los economistas tradicionales todavía no se han dado cuenta que hay que hacer otro tipo de análisis en la situación en la que nos encontramos. Y los que no son economistas todavía peor, porque dicen verdaderas burradas que no tienen la menor posibilidad de llevarse adelante ni sirven absolutamente para nada. Nosotros hemos tratado aquí, o cuando estábamos en las televisiones, el contar la realidad cruda y dura de lo que pasa en España y de lo que pasa en el mundo. Lo más grave de todo lo que pasa en España, aparte de la corrupción que se ha llevado 1 billón de euros de las arcas, especialmente de las administraciones del Estado, sumando a ellas las operaciones especulativas, 1 billón con 12 ceros, en el régimen que vivimos a partir del año 1978. O sea, en 38 años, prácticamente 40, hemos conseguido que políticos, empresarios, equipos de fútbol y gente de todo tipo y ralea se ha robado a los ciudadanos españoles aproximadamente 1 billón de euros. Más o menos una cantidad similar a la que se ha robado en Italia. Más o menos una cantidad, la mitad de lo que las empresas alemanas han pagado en sobornos a empresarios, empresas públicas de todas partes del mundo. Tenemos entonces ante nosotros un gran problema, porque el neoliberalismo parece que solo ha traído corruptos. Y hay que acabar con los corruptos. No se puede acabar con los corruptos si no hay un poder judicial independiente. Y en España no existe. Podéis leer a García Trevijano, a Rafael Termes, para comprender exactamente la esencia del poder judicial en España. Para empezar, no es un poder. Es una función, pero esto no ha sido por error de los que hicieron la Constitución, los que llamaban los padres de la patria, habría que llamarlos los padres putativos de la patria. Estos señores hicieron una Constitución en la que nunca la justicia fue un poder judicial independiente. 1985, Felipe González crea o aprueba la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, y en ella no se reconoce la posibilidad de que cuando un juez, al ejercer la justicia, es presionado para que haga sentencias de una u otra manera, ese juez no puede acudir al Consejo General del Poder Judicial a que le eche una mano, mejor dicho, puede ir a que le eche una mano, pero el Consejo General del Poder Judicial no tiene los instrumentos para resolver esa situación. A lo más que puede llegar es a denunciar al fiscal para que tome cartas en el asunto.
pero los fiscales también dependen en España del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, en España no hay poder judicial independiente, y mientras no lo tengamos, ocurrirá lo que ha pasado en España, que en la época de Felipe González vivimos 3 años mortales del 93 al 96, y con Aznar y sobre todo con Rajoy estos últimos 5 años ha sido repugnante ver cómo un presidente de gobierno, que a la vez es presidente del partido más corrupto de España, incluso más que el PSOE, no ha dado explicaciones ni ha sido procesado por la justicia como debía haberlo sido, sencillamente porque el único que tenía poder de verdad en España era él, ni siquiera el jefe del Estado. El presidente del gobierno durante los últimos 5 años, pero sobre todo los 4 primeros, ha hecho lo que le ha dado la gana. Quiere decir, no hay Estado de Derecho en España. Y si el señorito de Ciudadanos apoya al señor Rajoy, seguiremos con lo que hay. En España no se resolverán las cosas en tanto los jueces no procedan a ilegalizar a los partidos políticos corruptos. Lo que se ve en España en estos momentos es que Ciudadanos está cediendo sencillamente porque depende de las empresas que le pagan las campañas electorales, y Podemos porque se ha perdido por falta de estrategia, por falta de táctica, por tener al frente un personaje inestable y porque en el fondo nunca entendió lo que suponía el 15M y lo que se podía conseguir en España para cambiar esto. España no cambiará si no hay un proceso constituyente que nos pasa de la monarquía a la república. Y ya metidos en la república, si el poder judicial de verdad tiene poder para procesar a presidentes de gobierno, presidentes de comunidad, presidentes de cabildo, porque a todos habría que procesarlos. Hoy os quería comentar, estas cosas las hablábamos en televisión, en la 1, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6. Estas y otras cosas, por ejemplo, lo que ocurrió en Bankia, cuando empezamos a pedir y exigir al fiscal general del Estado que queríamos saber todos los préstamos que había otorgado el señor Blesa y su sucesor, todos los préstamos que había concedido a políticos o a lo que llamamos la aristocracia empresarial española, que de aristocracia tiene muy poco, por no decir absolutamente nada, puesto que desgraciadamente pintan tan poco en el mundo que cualquier día veremos a la mitad de las empresas del IBE quebradas, incluyendo a los bancos. Bien, nosotros denunciamos todo esto y claro, nosotros dijimos que en Estados Unidos un presidente de gobierno sufría un impeachment cuando actuaba como Rajoy. Y no solo era procesado, sino que podía ser condenado y metido en prisión. Estados Unidos. Un sistema como el español, en que los directores de periódicos están comprados, en que los periódicos ya no son de sus accionistas primitivos, sino que son de los bancos quebrados, y además que reciben apoyos del gobierno para seguir defendiendo y manipulando completamente la información política y económica, es un país en el que la cosa está más que cruda y en la que la justicia, insisto, tiene que tener un papel muy importante. Solo la justicia nos podrá librar de los partidos corruptos que hay que ilegalizar. Hoy quería hablar de los bancos, de los banqueros gángsters. En todos los lugares del mundo, Lloyd Blankfein, el amigo Jamie Dimon, y como estos os podría nombrar al viejo pirata Botín, al señor González y a los que queráis aquí, pero os podría hablar del presidente del HSBC, del Deutsche Bank, os podría hablar de la Unión de Bancos Suizos, os podría hablar de los bancos japoneses, de los bancos americanos, todos dirigidos por verdaderos gángsters. Y sin embargo, muy poquitos de ellos han sufrido un proceso criminal, como son criminales que son, la lógica es que haya un proceso y los meta en prisión. El neoliberalismo ha fracasado por estos personajes. No sabemos qué hubiera sido del neoliberalismo si las leyes de Glass-Steagall, todas aquellas leyes que regulaban el funcionamiento de la economía desde tiempos de Roosevelt, no sabemos qué hubiera sido el neoliberalismo si los banqueros hubieran estado controlados y no hubieran podido emitir el dinero que les ha dado la gana
ni participar en proyectos ruinosos, ni titularizar miles y miles de cosas que no valían absolutamente nada, ni llevarnos a una situación en la que en estos momentos no sabemos con exactitud los billones de derivados que hay en el mundo, billones de derivados, las bombas atómicas de Buffett, que en el fondo sabéis que tienen como finalidad cubrir modificaciones del tipo de interés, del tipo de cambio, seguros, por decirlo de alguna manera, de cambios de monedas. Los derivados que tenían una lógica racional interesante fueron pervertidos, se crearon miles y miles de productos financieros de los que se sentía muy orgulloso el George Blanfein en el Congreso de los Estados Unidos. Incomprensible que en el Congreso de los Estados Unidos no hubieran cogido a Blanfein aquellos días en los que estuvo, o en el Senado, lo hubieran cogido, se lo hubieran mandado al fiscal, lo hubiera analizado, lo hubiera, lógicamente, detectado miles y miles de delitos de todo tipo de variedad, tanto en la presidencia del banco como en los niveles inferiores, y tras el proceso hubiera sido encerrado en la cárcel. Mientras eso no ocurra, el neoliberalismo, por descontado, está muerto y no hay ninguna posibilidad de que sobreviva. Pero que muera el liberalismo no quiere decir que no esté coleando todavía. Y por lo tanto los estados en los que nos encontramos tendrán que ver de conseguir un encaje entre el neoliberalismo que muere y el poscapitalismo que nace. Porque el socialismo, tal como lo conocimos a lo largo de 60, 70, 80 años, fue un fracaso. Y fue un fracaso porque en el fondo el marxismo no respondía a lo que los comunistas querían. El marxismo, que ha tenido algunas teorías dentro de él que son muy útiles en estos momentos, como pues sería la teoría del valor-trabajo. No hay ninguna otra teoría en todo el rango de la historia económica, en todos los economistas de prestigio, que hayan sido capaces de definirlo como él y que hoy todavía funciona. Hoy lo podemos utilizar para entender qué pasará en nuestra sociedad cuando los robots sustituyan a la mitad de los empleos. En la teoría del valor-trabajo nos permite saber qué puede ocurrir en ese poscapitalismo y habrá que utilizarlo. En fin, os quería hablar de esto y os quería hoy mencionar unos cuantos autores que merecería la pena que leáis, porque es imposible en sesiones de 15 minutos transmitir todo lo que contienen los libros que han hecho estos autores. El primero sería Paul Mason, Postcapitalismo. El segundo sería, por ejemplo, un libro de George Soros, La tormenta financiera, que en el fondo pinta las cosas más negras de las que las pinto yo. Podéis también leer el libro blanco sobre el papel del Estado que escribió nuestro viejo amigo Termes y que en el fondo defendía cómo realizar las privatizaciones, que sin embargo hoy nos puede servir dándole la vuelta a los argumentos para pensar cómo volvemos a socializar o a nacionalizar o a municipalizar servicios como la energía, el agua, por descontado las basuras, por descontado todos esos contratos que los presidentes de club de fútbol han tratado de quedarse para ellos a lo largo de los últimos 30 años de corrupción en España. Otro libro muy interesante, por descontado, es El Minotauro de Varoufakis. Otro libro también de Varoufakis que ha escrito estos últimos tiempos, merece también la pena leer, es ¿Los pobres pueden ser más pobres todavía? ¿Pueden aguantar los pobres esta situación que estamos viviendo en estos momentos? Y el último, que lo he escrito yo, pero que todavía no me lo quieren publicar porque digo cosas que no gustan, creo que a final de año una editorial francesa puede conseguirme sacar el libro en español para poderlo vender por España. Lo había titulado El infierno español, pero creo que como todavía me queda tiempo, lo podré modificar un poco más y podría titularlo El infierno europeo dentro de un occidente que se desmorona. En fin, no quiero insistir más hoy, pero lo que pretendo siempre es tratar de explicar cosas que no se dicen en otros sitios. Saludos amigos, a todos.